Gerardo ha titulado su charla Un cielo conectado, promesas y desafíos de los nuevos servicios satelitales. Lo escuchamos, gracias. Buenas tardes, oficialmente buenas tardes, son las 12 ya, pasaditas. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bien, buenísimo. Hay diferencia en ponerse los auriculares, los estuve probando, la verdad, mejora. Bueno, gracias Jorge por la introducción. Vamos a ver cómo funciona esto. Permiso. Ahí está. La agenda que planteé para la charla de hoy va a tener una breve introducción sobre cómo venimos, qué está pasando en la industria del mercado satelital, que está en un nuevo revival. Vamos a cubrir un poquito de lo que son los servicios de acceso fijo satelital, las redes satelitales y su comparación con redes terrestres. Ahí vamos a hacer un poquito un paralelismo con algunas cositas que comentaba Pablo Lombardo hace unas presentaciones atrás. Vamos a hablar de tecnologías Direct to Cell. ¿Y qué es eso? Porque eso también está bastante en boga. Sus arquitecturas en el marco de estandarización. Vamos a ver algunos ejemplos de esas constelaciones y vamos a tratar de poner entre todos algunas conclusiones sobre estos temas. Sin más, vamos a poner un poquito de contexto, ¿no? Este tipo de diagramitas de mapitas siempre los vemos cuando hablamos de satélites y cuando hablamos de nuestro país. ¿Por qué? Porque es sabido, si no, el número si no tenían claro, Argentina es el 8º país del mundo en cuanto a superficie, pero si ven la tablita que se ve ahí abajo, no se ve muy bien, somos el número 32 en cuanto a población. Por encima nuestro, en población, tenemos países como España o Corea del Sur, que en mucha menor superficie, muchísima menor superficie que Argentina, tienen 2, 3, 5 millones más de habitantes. ¿Sí? No obstante, no solo eso, al menos de un problema o un desafío en cuanto a densidad de población, densidad de habitantes por kilómetros cuadrados, también tenemos un tema de distribución. ¿Cómo se distribuye? No se distribuye uniformemente. Y eso para los operadores plantea desafíos. ¿Sí? Así como Pablo nos mostraba hace un poquito FTTH, como una tecnología más que válida para despliegues en donde hay mucha densidad de tráfico, y ahora en un ratito vamos a hablar de densidad de tráfico, convengamos que el desafío de cubrir grandes extensiones con tecnologías terrestres es complejo, tanto para garantizar calidad del servicio como para hacer que cierre la ecuación financiera. Es ahí donde las tecnologías satelitales complementan en gran medida y ayudan a cerrar lo que se conoce como la brecha digital. ¿Sí? Hablando un poquito de, ahora sí, ya metiéndonos de lleno en lo que son las tecnologías satelitales de acceso, estamos viendo un shift, ¿no? Un desplazamiento de modelos que quizás conocíamos, tecnologías que conocíamos, la vieja y querida VSAT se está de a poquito transformando en otro tipo de antena que quizás todavía sigue usando la misma banda, la banda KU, pero con otra tecnología adentro. Y teléfonos que quizás algunos conocimos, yo tengo una época muy remota de haber pasado fugazmente por Globalstar y ahí aparece uno de esos teléfonos, están dejando o van a dejar de ser en el corto plazo teléfonos propietarios para ser teléfonos comunes que podemos tener y que van a tener también un acceso más que satelital. ¿Sí? Pero hablamos hace un ratito de las constelaciones, ¿no? Ahí se ve la constelación Leo, la constelación Meo, la constelación Geo. Lo que estamos viendo es que ha habido un gran incremento, un crecimiento exponencial en los últimos, a partir de 2019, 2020. Este gráfico yo lo levanté hace unas semanas de una publicación que creo que sacó Carrier en los medios y dije, no puede ser que esté creciendo tanto, no lo creía. Pobre Enrique. Así que me metí ahí en Celestrak, me bajé el dataset, hice algunas tablitas y llegué a esa curva. Realmente hoy en día hay 10 veces más satélites en órbita de lo que teníamos hace 8 años. Y sí es cierto que de ese gran porcentaje, el 60%
viene por lo que ha lanzado Starlink al espacio. Y ese crecimiento es más que nada en lo que son las constelaciones Leo, órbita baja. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué vemos esto? Y porque hay literalmente un avance muy grande en la reducción de costos, tanto en lo que es en la fabricación de los satélites y la tecnología que se pone ahí, pero por sobre todo en lo que es el costo de puesta en órbita. La baja en esos costos permite esa curva exponencial, que si bien Starlink ha picado en punta, las otras constelaciones también lo han hecho. Y esta curva va a seguir incrementándose conforme aparezcan más actores en este mercado. Breve repaso, ¿dónde están los satélites LEO? ¿Dónde están los satélites MEO? Los geoestacionarios. Los geoestacionarios son quizás los que todos tenemos en mente cuando hablábamos por teléfono larga distancia y esas grandes delays que teníamos. Claro, están a 36.000 kilómetros de distancia, iluminan grandes superficies, ¿sí? 15.000 kilómetros. Los satélites LEO, que es donde vamos a estar enfocando esta charla, están en una cáscara alrededor de la Tierra, una cáscara que tiene un espesor de 1.000 kilómetros y que empieza aproximadamente entre los 400 y los 500 kilómetros de altura. Para que se den una idea, la Estación Espacial Internacional está a 400 kilómetros orbitando. Esos satélites no están en una posición fija, se mueven alrededor de la Tierra a grandes velocidades, pueden estar moviéndose a 1.500, entre 1.000 y 1.500 kilómetros por segundo alrededor de la Tierra, y como están más cerquita del planeta, es menos la superficie que iluminan. Están iluminando, pongamos 1.000 kilómetros, es lo que iluminan. Y esto trae un primer gran desafío para estas constelaciones, que tiene que ver con cuánta demanda de tráfico pueden absorber. ¿A qué me refiero con demanda de tráfico? Megabits por segundo por kilómetro cuadrado. O sea, ¿cuánto tráfico tengo en un área de superficie que servir? Y ahí, bueno, ahí estoy yo en el Cañón del Atuel, en Mendoza, muy lindo. No es lo mismo tener que servir esa demanda de tráfico que estar en medio de la Richieri recibiendo la selección para festejar la Copa del Mundo. No se llega a ver muy bien, pero ahí es toda gente apuntando con su teléfono. Convengamos que para estas cosas hasta a las redes terrestres les cuesta dar un buen servicio. Pero desde ya que con un solo satélite esta demanda de tráfico no se puede absorber, ¿sí? Entonces esa figura de mérito, la densidad de tráfico, es fundamental a la hora de planificar las redes de acceso y por dónde desplegarlas. Haciendo una comparativa, ¿sí?, entre lo que son las redes de servicio satelital en sus dos sabores. No puse el MEO por ahora, lo enfoqué en LEO y GEO como para hacer la comparativa entre los extremos. Y redes terrestres, ya sea en fibra o en dos versiones de tecnología móvil, ¿no? 4G y 5G. Lo que podemos ver acá es que no hay una tecnología perfecta para todo, ¿sí? Arrancando en cuanto a velocidades, lo que una fibra te puede dar en cuanto a velocidad no tiene parangón con lo que se puede sacar de un acceso satelital. Eso no es ni peor, ni mejor ni peor. Es lo que la tecnología permite y es en dónde uno despliega esa tecnología. Así como la fibra tiene muy buena capacidad, es muy complejo cuando ya vemos cobertura desplegar fibra en todos lados. Es financieramente, económicamente complejo hacer eso. Pero los satélites ese problema no lo tienen. El problema que tienen es un tema de densidad de tráfico. No pueden servir muchos clientes en una misma zona sin saturarse rápidamente. Eso también para atar un poquito con el concepto que vimos en el primer slide, el concepto de Argentina. ¿Dónde podemos usar esto? Bueno, esto es el mismo discurso en todo el mundo, ¿no? O sea, dónde desplegar
y cómo estas tecnologías se complementan. Servicios. Está claro que ya veníamos teniendo con satélite GEO y las antenas BitSat cierto acceso a Internet. Eso viene pasando. Ahora la banda KU también estamos viendo que aparece en órbita baja y ahí aparecen los servicios de Internet satelital que estamos viendo en los últimos tiempos con mucha impacto mediático se está viendo eso. También los servicios satelitales tienen un uso muy importante como backhaul de redes móviles, o sea, un satélite con su terminal en tierra siendo de backhaul para una estación, para una radiobase en tierra. Y lo que estamos viendo ahí, algo que vamos a cubrir mucho un poquito más adelante, tiene que ver con la posibilidad en un futuro no muy lejano de satélites directamente hablando a teléfonos comunes y corrientes. ¿Sí? El Direct to Cell. Cuando hablamos de casos de uso, ¿para qué se van a usar estas cosas y en dónde? No hay mucha novedad en base al discurso que venimos haciendo. Esto va a estar desplegándose seguramente en zonas suburbanas y zonas rurales, pero también en minería. Esa es una foto aérea de una minera de litio, de una explotación de litio, en agroindustria, en retail, más que nada en retail, en logística, transporte, en aguas abiertas, en lugares donde las redes terrestres tienen limitaciones para llegar o tienen grandes desafíos para llegar. Estas tecnologías se van a volver más preponderantes. ¿Por qué? Porque se están volviendo más masivas en cuanto a su adopción. O sea, vamos, una VSAT no era algo tan raro de ver. Ahora lo que estamos diciendo es que cualquiera está en condiciones de ir y adquirirse en un retail su acceso satelital. Esa es la masificación que estamos viendo. Algunos ejemplos de las principales constelaciones. Esto viene de la GSMA. En órbita es lo que se ve en rosa y en azul es lo que planean lanzar. Todos estos son satélites, son constelaciones de órbita baja. Vemos SpaceX con Starlink, que más o menos ya pasó por el 50% de lo que tenía pensado lanzar. Kuiper con Amazon ya hizo anuncios también de lanzar en breve. China, ese es un solo ejemplo, el Network Group. En China se están considerando 3 constelaciones de esa magnitud. Estamos hablando de arriba de 12.000 hasta 15.000 satélites cada una de esas. Hay que mirar con curiosidad y ver cómo evoluciona ese mercado. El mercado chino se abastece a sí mismo, o sea que mucho de lo que está acá seguramente esté pensado más para consumo interno, pero lo que estamos viendo es que ya hay mucho lanzado y queda mucho por lanzar en cuanto a satélites en órbita LEO. Ya yendo al Direct to Cell, vamos a hablar un poquito de Direct to Cell. ¿Qué es el Direct to Cell? Básicamente es cómo mejorar, cómo llevar la cobertura de servicios móviles, de teléfonos, a zonas remotas. Pero ustedes podrán decir, bueno, pero hoy en día eso se hace. Podemos tener un sitio remoto en el medio de un salar, o en el medio de una montaña, una antena satelital. ¿Sí? Llegamos a un satélite LEO o GEO y lo metemos al resto de la red, al backbone de una red móvil y ya está cubierto. Sí, eso se usa mucho. Lo que estamos diciendo con conceptos como MCS, Direct to Cell y NTN, que vamos a ver qué significan cada uno de ellos, es prescindir de la necesidad de que haya una radiobase y directamente establecer una comunicación entre el satélite y un teléfono.
Eso es lo que vemos como una tendencia que en los próximos años va a tener cada vez mayor pisada. El slide técnico, discúlpenme si no el gremio no me retiene el título. La idea de este slide es presentar dos arquitecturas que propone la 3GPP para resolver el Direct-to-Cell. La transparente, donde básicamente una arquitectura transparente pone toda la inteligencia, toda la banda base del acceso celular en tierra. El satélite es un bend pipe. Subimos en una banda alta, podría ser una banda Ku, una banda Ka. Bajamos en algo que el celular entienda, el Service Link. La arquitectura regenerativa lleva la inteligencia de la banda base o parte de la banda base al satélite. El satélite empieza a tener procesamiento digital de esa señal. Eso de ahí, bueno, está bien. ¿Y para qué sirve? Bueno, sirve para muchas cosas, pero en particular, una cosa que permite esta arquitectura es el poder usar vínculos intersatelitales para hacer relay de una señal, por ejemplo, entre satélites a tierra. En otras palabras, minimiza la cantidad de estaciones terrenas a desplegar. Usando links satelitales, minimizo la cantidad de gateways. ¿Sí? Estos links intersatelitales son ópticos, son láser. ¿Sí? Y se está usando mucho esta tecnología también. Vamos a hablar un poquito del multiverso de los servicios móviles satelitales, porque yo ahí había nombrado MSS, que significa Mobile Satellite Services. Ahí es donde estaban los Iridium, los Globalstar, los Inmarsat. Y después tenemos el Direct-to-Cell y el NTN. NTN es Non-Terrestrial Networks. Y son muy parecidos. La verdad que uno dice, todos persiguen lo mismo, es hablar desde tu teléfono directamente a un satélite. Pero cuando le sacamos la máscara a Spider-Man, vemos que los Peter Parker no son los mismos. MSS eran móviles propietarios. Andaban solamente con la constelación que te los vendió. El Direct-to-Cell propone que sean móviles 3GPP, como los que tenemos en el bolsillo, de los que se consiguen hoy en día. No propone ningún tipo de cambio en el teléfono en sí. NTN también son móviles 3GPP. NTN es más propuesto por la 3GPP. Y lo que propone es que sean móviles compatibles. Dicen, sí, vamos a dar un móvil celular, pero va a tener que soportar frecuencias nuevas. Frecuencias específicamente dedicadas a este tipo de servicios. Eso es lo que vemos, ¿no? Tanto MSS como NTN usan espectro dedicado. Direct-to-Cell propone el mismo espectro que hoy día tenemos en tierra o al parte de ese espectro, que sea reutilizado en el segmento satelital. En cuanto a servicios, MSS muy orientado al 2G, son los teléfonos que estaban hace 20 años, antes de 4G, antes de las redes sociales. Y sobre eso tenemos una experiencia de voz, mensajería, datos muy poquito. Direct-to-Cell y NTN están pensados en el 4G y el 5G, con capacidad de un poco más de datos, sin llegar desde ya a las prestaciones que podemos ver en redes móviles terrestres. Y en cuanto a los segmentos, no andábamos todos por la vida con este tipo de teléfonos. ¿Dónde los veíamos? Los veíamos en empresas, en ámbitos empresariales, muy orientados al segmento B2B. Direct-to-Cell y NTN van a tener o pueden tener alcance masivo. Direct-to-Cell en el mediano plazo, porque no le pide a los teléfonos ningún cambio. NTN va a demorar un poco más porque hay que desarrollar el ecosistema de terminales. Y eso nos lleva a hablar de los desafíos de cada una de ellas. ¿Sí? Cuando hablamos de las tecnologías MSS, el principal desafío es reconvertirse. ¿Sí?
Hay un ejemplo de reconversión, es el acuerdo que Apple y Globalstar hicieron para desarrollar el servicio de emergencia, creo que a partir del iPhone 14, para mandar un mensaje de emergencia vía la constelación de Globalstar. Pero básicamente ese tipo de tecnología, su desafío es reconvertirse y aprovechar los activos que tienen en cuanto a espectro y a infraestructura en tierra, en el espacio. El Direct-to-Cell, como desafío, tiene que completar sus constelaciones, lanzar, conseguir acuerdos con operadores móviles. ¿Por qué? Porque para que esto funcione, parte de ese espectro que hoy los operadores móviles utilizan tiene que disponibilizarse de alguna manera en el segmento espacial. No es algo simple de hacer, hay ciertas cuestiones técnicas y regulatorias que hay que tomar en cuenta. En particular para mitigar riesgos de interferencias. Porque si las mismas frecuencias que hoy se usan en tierra se pueden usar en el espacio, bueno, tengo que asegurarme de que no interfieran los servicios que tengo. NTN tiene las mismas o muy parecidas los desafíos que Direct-to-Cell. Conseguir acuerdos con operadores móviles para generar el ecosistema de negocios. Acá ya no estamos hablando tanto de un tema de espectro porque es un tema el espectro es distinto el que se va a usar. Pero sí generar los acuerdos de roaming, llamémoslos, para que este servicio funcione y genere tracción. Pero el principal desafío es generar el ecosistema de bandas y terminales. Estos dispositivos van a usar bandas nuevas. Los chipsets se tienen que fabricar, se tienen que desplegar en los terminales y tienen que la gente adoptarlos. Eso va a llevar tiempo. Ejemplo, voy a ir muy rápido. Esto después sí, se las dejo, pero quizás para hacer idea de tiempos. Esto es las constelaciones Direct-to-Cell, ¿no? Que están dando vueltas por ahí, o MCS, NTN. SpaceX anunció que iba a lanzar 2016 satélites con capacidades de Direct-to-Cell para dar una cobertura continua. De momento lleva lanzado 181. AST, que es otra, de 243, 5. Link de 5003. Estos son ejemplos. El mensaje es, esto se viene, pero no va a pasar mañana. Aunque sí seguramente vamos a empezar a escuchar noticias, vamos a ver anuncios y esto, pero lograr la cobertura continua, ¿sí? Para que esto, tener una experiencia donde poder hablar por teléfono o que la llamada no se te corte, va a llevar tiempo de hacer. ¿Sí? Mensajería no, mandar un SMS y que te llegue, eso seguramente sea más rápido. Tiempo, vamos bien. Algunos ejemplos de cómo se están estructurando alianzas, no sé si alianzas, pero al menos principios de acuerdo entre las constelaciones y algunos grupos grandes de operadores. Son principios de acuerdo en cuanto a pruebas de conceptos, memorándums de entendimiento, eventuales lanzamientos comerciales. Esta torta representa 5.000 millones de suscriptores potenciales en el mundo. También las fuentes de la GSMA. Lo que vemos acá interesante es que, salvo, bueno, el caso de China no puse ahí las constelaciones con las que están haciendo porque seguramente sean mucho de las locales que se están por lanzar, pero vemos que muchos grupos de operadores tienen más de un acuerdo con varios proveedores. Tienen acuerdos con varios proveedores, no con uno. ¿Por qué? Y porque las constelaciones no proveen los mismos servicios o no están orientadas a las mismas propuestas de valor. Algunas están muy orientadas al IoT, otras están muy orientadas a mensajería, otras orientadas a voz y algo de datos. Entonces, una cobertura completa de todos esos servicios requiere quizás un poco de acuerdo. Y también me atrevo a decir, esto no lo decía la GSMA, es una apreciación mía, también hay un poquito de ver cómo se consolida ese mercado. Porque de vuelta, el crecimiento exponencial es cierto, pero no sabemos si es sostenible a lo largo del tiempo. Entonces hay que ver en los años cómo todas estas constelaciones se desarrollan, si empiezan a haber consolidación o no. Ahí está. Bueno.
¿El público estaría dispuesto a pagar extra por conectividad satelital? Lo que estamos viendo es que, esto también lo decía la GSMA, y ya termino, Jorge. En una encuesta que hicieron sobre 1000 individuos en 10 países, lo que se observa es que un 60% pagaría un extra por este tipo de servicio. Pero de ese 60%, la mitad no pagaría mucho más. ¿Sí? Esto es interesante porque también le pone un poquito de cota al pricing que se puede cobrar por este tipo de servicios. Conclusiones. ¿Sí? Los satélites, como decía, complementan el acceso a la conectividad a las redes terrestres y van a ser muy útiles para cerrar lo que es el tema de brecha digital. Las tecnologías Direct to Cell van a extender, tienen el potencial de extender las coberturas de redes móviles a escala global. Y eso es un gran valor social también. Pero el proceso no va a ser inmediato ni va a ser comparable en cuanto a desempeño a lo que hoy proveen las redes terrestres. Distintas constelaciones, hablamos, distintas propuestas de valor en cuanto a lo que pueden ofrecer, y el tema de las opciones de espectro y el marco regulatorio es un desafío grande para la industria. O sea, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo en que ese recurso escaso que es el espectro tenga el mejor aprovechamiento para beneficio de los clientes, ¿no? De los suscriptores que usan esto? No sé si hay algunas consultas. Quisieran hacerle preguntas a Gerardo. Gerardo, y como todas las charlas, sepan que van a estar publicadas entre hoy y mañana. Las presentaciones van a estar disponibles para ustedes. Gerardo, como ya les decía, es gerente en Telecom. Pueden asistir al stand y bueno, seguir charlando allí con todo el equipo comercial de esta empresa.